Alcalá. Adelante, comisionado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes de nueva cuenta a las personas que nos hacen el favor de estar aquí presentes en este gran museo y a las que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto como cada semana. Comenté que al principio, durante mi primera intervención, que este recurso trata o está relacionado con denuncias por maltratos a prisioneros. Y así pues, este asunto que hoy pongo a su consideración de mis compañeras y compañero de pleno, nos da cuenta una vez más de cómo el derecho de acceso a la información sirve como un derecho llave, un derecho instrumental, porque nos permite el ejercicio de otros derechos, concretamente en el caso particular, el del acceso a la justicia. En el presente caso, como dice Paco Acuña, una persona que, sin importar quién fue, pero qué bueno que lo hizo, solicitó o requirió en el periodo 2012 al 2021 la siguiente información: el número de carpetas de investigación por denuncias en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por los delitos de maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos, y pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencia contra las personas, desglosado la información por mes, año en los que se presentaron las denuncias. Segundo, el número de carpetas judicializadas por los delitos referidos. Y tercero, el número de sentencias condenatorias expedidas por tales delitos. En respuesta, la Sedena turnó la solicitud al Tribunal Superior Militar y a la Fiscalía General de Justicia Militar, los cuales informaron al particular que después de realizar una exhaustiva búsqueda en sus archivos físicos, pero también digitales, no localizaron información relacionada con lo requerido. No obstante, atendiendo al principio de máxima publicidad o de máxima divulgación, se hizo referencia al sistema de portales de obligaciones de transparencia del CIPOT y los pasos a seguir para consultar información pública sobre los indultos, juicios a trámite, resoluciones ejecutorias por delito, por grado de sentencias por año y sentencias cumplidas por delitos del orden militar. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que no cuenta con información requerida por lo que hace el periodo 2012 al 2016, concretamente el 15 de junio, fecha en la que entró en vigor el Código Militar de Procedimientos Penales, iniciándose la integración de carpetas de investigación, pues antes dijo, pues de una manera muy burda, en mi opinión, se trataba de averiguaciones previas y no de carpetas de investigación, cuando todas y todos sabemos que prácticamente se trata de lo mismo. La persona solicitante, a través de su recurso de queja, señaló que la respuesta obviamente no corresponde con lo solicitado. Del análisis realizado por la ponencia a mi cargo, se verificó que los delitos a los que se refiere la persona recurrente se encuentran previstos en los capítulos 3 y 4 del Código de Justicia Militar, denominados maltratos a prisioneros, detenidos o presos y heridos, y pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencia contra las personas, respectivamente. Bajo esta perspectiva, mi ponencia, analizamos el marco normativo que regula las funciones del sujeto obligado, advirtiendo que, de conformidad con lo previsto por el reglamento interior de la Sedena, esta dependencia cuenta con otros órganos del fuero de guerra que son competentes para conocer sobre las denuncias y quejas por conductas que puedan constituir delitos del fuero civil o violaciones a los derechos humanos que son imputables a miembros del Ejército y Fuerza Aérea. Por consiguiente, en virtud de que el sujeto obligado únicamente se limitó a turnar la solicitud de información al Tribunal de Justicia Militar y a la Fiscalía General de Justicia Militar, fue posible arribar a una primera y elemental conclusión: la Sedena incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en consecuencia la búsqueda requerida no se realizó de forma correcta, de forma exhaustiva, es decir, de forma apegada a derecho. Pero por otra parte, se procedió a ingresar al vínculo electrónico proporcionado por el sujeto obligado, y no obstante, no pudimos advertir en la ponencia a mi cargo dato alguno relativo a los delitos del interés de la parte recurrente, como lo había dicho el sujeto obligado en su respuesta primigenia. Y finalmente, por lo que hace a la manifestación de la Sedena en cuanto a que no cuenta con información relacionada del 2012 al 15 de junio del año 2016, en virtud de que en esa fecha entró en vigor el Código Militar de Procedimientos Penales, iniciándose así la integración de carpetas de investigación en lugar de averiguaciones previas. Al respecto, en mi proyecto, que pongo a consideración de mis colegas, se precisa que, si bien es cierto, la persona solicitante se refirió a carpetas de investigación,
también lo es que lo hizo refiriéndose a investigaciones instauradas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por la comisión de ciertos delitos que precisó en su solicitud originaria, por lo que con independencia de lo anterior, a la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial, dichas indagatorias se llamaban obviamente averiguaciones previas, por lo que el sujeto obligado debió de efectuar una búsqueda con criterio amplio y con un criterio restrictivo como lo hizo en su búsqueda. Lo anterior debido a que las personas solicitantes no están obligadas a conocer la terminología o el nombre, los términos específicos y legales y técnicos de la información que requieren tener acceso. La persona particular dijo que era lo que requería, sin importar si se trataba de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Lo anterior obviamente es así, ya que en el proyecto se estima, en el proyecto que pongo a consideración de mis compañeras, se estima que la Secretaría pues omitió realizar la búsqueda amplia y exhaustiva de la información requerida en sus archivos y así aplicar un principio o el criterio de máxima publicidad o reitero de máxima divulgación. Respecto a este tema tan importante, cabe mencionar que ante el contexto de violencia que ha vivido nuestro país durante las últimas décadas, el Ejército Mexicano ha asumido labores de seguridad pública, lo que ha generado que sus elementos sean desplazados a las calles y mantengan mayor contacto con la población. En ese sentido, comisiones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de activistas y periodistas comenzaron a recibir y a documentar una gran cantidad de testimonios de violaciones a los derechos humanos de la población civil perpetrada presuntamente por elementos de las Fuerzas Armadas. Al respecto, del año 2006 al año 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 174 recomendaciones que involucran a la Sedena en actos de torturas, desapariciones forzadas, violaciones, ejecuciones, entre otros delitos. Recordar obviamente que el sistema constitucional mexicano evoluciona el 1 de junio del año 2011, justo cuando cumple el Estado mexicano con la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, que es precisamente una desaparición ocurrida o perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en seguimiento a este orden de ideas, también Human Rights Watch documentó que los militares mexicanos que cometen delitos y violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados. Esta organización internacional sostiene que los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, en gran parte debido a que la mayoría de los casos no son investigados y no son juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que, según esta organización, carece de garantías básicas de independencia y de imparcialidad. Asimismo, diversos informes de organizaciones de la sociedad civil han apuntado que el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con la obligación principal de impartir justicia en casos de abusos de militares contra personal de la sociedad civil, circunstancia que también se agrava un poco más ante la falta de transparencia de este sistema en particular, es decir, el sistema de justicia militar, ya que es difícil obtener una perspectiva detallada sobre qué sucede en cada uno de los casos en los que personal militar es investigado. Por otro lado, enfatizando la importancia de asuntos como el que hoy pongo a consideración, destaco que al 9 de noviembre del año 2021, la Sedena tenía conocimiento de 308 militares acusados de cometer diversos delitos y perpetrar violaciones a derechos humanos. De estos, únicamente 5 fueron sentenciados, 10 procesados y para los demás se archivó el caso. En relación con lo anterior, en los últimos días, la filtración masiva de correos electrónicos por parte de la Sedena realizada por el grupo de hackers Guacamaya ha dejado ver la impunidad en la comisión de delitos aparentemente cometidos por elementos de esta institución del Estado mexicano. De ahí pues la importancia de que resoluciones como la que hoy les presento, pues es cada vez más que la sociedad mexicana exige conocer información que atañe a instancias encargadas de brindar seguridad a la población, porque repito, la Secretaría de la Defensa Nacional hoy está haciendo tareas de seguridad pública y es obvio que la sociedad en general está interesada en saber la actuación concretamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y que en contradicción también este personal ha sido acusado de realizar acciones
que lastiman a la propia institución, es decir, elementos que lastiman obviamente la imagen y la certeza que nos da la propia Secretaría de la Defensa Nacional. En esta línea argumentativa, permitir pues que la sociedad conozca información como la solicitada en este asunto, provee a toda la sociedad mexicana de herramientas para fiscalizar, pero también para exigir la rendición de cuentas en cuanto a la forma en que los delitos cometidos por militares se investigan, cómo se resuelven y las sanciones que se imponen a personal militar que comete este tipo de atrocidades. En el contexto actual de la elevada presencia militar en nuestra vida diaria, poner atención al posible aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses es más que necesario, es imperativo ponerlo justo en el espacio público. Su participación actual en labores de procuración de justicia y de seguridad ha tenido un serio impacto en la violencia o en la vigencia de los derechos humanos. Por ello es importante que la sociedad pues pueda conocer, valorar y conocer si este tipo de conductas que se cometen lamentablemente día con día se investiga en principio. Y segundo, si las mismas llegan a una sanción, ¿cuál es la sanción a la que se llega? Ya que es necesario pues recalcar que en el fuero común del año 2012 al 2016 únicamente 16 casos se han emitido sentencias condenatorias contra soldados que cometieron violaciones graves a derechos humanos contra civiles. Por lo tanto, derivado del expuesto es que propongo a mis compañeras y compañeros de Pleno me acompañen en el sentido de revocar la respuesta de la Sedena a fin de que realice una nueva búsqueda exhaustiva con un criterio amplio y no restrictivo como lo hizo y entregue la información a la persona solicitante, entre las que no podrá omitir al Tribunal Superior de Justicia Militar, a la Fiscalía General de Justicia Militar, a la Defensoría de Oficio Militar, al área de inspección y la de Contraloría General, a la Dirección General de Derechos Humanos y a la Unidad de Asuntos Jurídicos. Así pues, estimo que con este tipo de resoluciones refrendamos el cumplimiento y el mandato constitucional de cobrar vigencia el principio de máxima publicidad para que la sociedad mexicana pueda conocer información relativa a los delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano y las investigaciones que se han realizado sobre esto. De esto, pues, finalmente invito a mis compañeras y compañeros a acompañar la resolución que hoy expongo a fin de favorecer el derecho de acceso a la información. En este tema, además de importante, es trascendental para la vida pública de este país, que además refleja la doble dimensión de este derecho, el de acceso a la información, pues permitirá a toda la sociedad en general conocer y acceder a información sobre delitos cometidos por cuerpos castrenses o el cuerpo castrense en nuestro país y también poder, pues, en esta segunda dimensión, evaluar la impartición de justicia y procuración en estos casos del fuero militar. Es cuanto, presidente y compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá. Pregunta.